Entonces, me vuelvo a presentar para la segunda mitad del curso que acaba de llegar. Yo soy profesora asociado de la cátedra. Mi nombre es Miriam Angeli Grips. Olvídese de Grips, no se me lo pronuncian Negri. Entonces, el objetivo de la clase de hoy era el concepto de xenobiótico, que ya lo definimos como cualquier sustancia que pueda estar presente en el organismo sin formar parte de él. Pusimos como ejemplo la taza de café, que cuando uno se toma una taza de café se toma alrededor de 300 alcaloides vegetales. Unos le dan aroma, unos le dan sabor, pero a nadie le interesa convertirse en un grano de café, ¿verdad? Y entonces el organismo se encarga de metabolizar a esas sustancias que llamamos xenobióticos. Xenos es la palabra griega que significa extraño o extranjero. Xenofobia, que es una cosa que en este país no se conocía y ahora la estamos experimentando en los países donde hemos obligado a migrar. Habíamos hablado de mencionamos el metabolismo intermedio, metabolismo que tiene como función generar energía. El metabolismo de xenobiótico no genera ni un ATP, más bien lo consume. Tiene como propósito eliminación. Bueno, todo esto es lo que vamos a hablar si nos da tiempo. Si no, tenemos la clase del viernes para repitamos para que no se les olvide el término. Cualquier sustancia química encontrada en el organismo viviente que no fue producida por el mismo. Toda droga, por definición, ¿verdad?, que es un xenobiótico, pero no todos los xenobióticos son drogas. El alcaloide que le da el colorcito marrón al café, el que le da el aroma, no tienen acción farmacológica. La acción farmacológica del café está dada por otro alcaloide que es la cafeína. Entonces, no necesariamente un xenobiótico es una droga, pero pueden haber drogas. Puse la cafeína como ejemplo porque produce taquicardia y estimula el sistema nervioso central. Entonces, sí la podemos considerar como una droga. Además, droga en el sentido farmacológico, ojo, que incluye a la marihuana, a la morfina, a todas esas cosas. Cuando yo digo droga, es equivalente a decir fármaco. ¿Okay? Puede ser que un xenobiótico tenga toxicidad, por ejemplo, los organofosforados que usan aquí en el campo para fumigar sin las debidas precauciones, y esa es una sustancia sumamente liposoluble, atraviesa por la piel y las intoxicaciones se siguen viendo lamentablemente. Pueden haber efectos sobre el sistema inmunológico. Gente que dice yo no puedo comer tal alimento porque me da alergia. Eso es un xenobiótico de ese alimento que está desencadenando una reacción inmune, inclusive carcinogénesis. Y siempre pongo el ejemplo de la combustión de la hoja del tabaco. Cuando un fumador enciende un cigarrillo, y espero que aquí no haya nadie que se sienta aludido, es el peor veneno al cual nos enfrentamos como sociedad. Cuando uno enciende un cigarrillo, en la punta del cigarrillo se genera una brasa que puede llegar a tener hasta 1000 grados de temperatura. Entonces, todo el material vegetal de la hoja de tabaco, los xenobióticos, hacen combustión a altísima temperatura, y eso hace que se formen compuestos de naturaleza cíclica, como el benzopireno. El benzopireno es como un anillo arsenico,
¿Y por qué razón es tan carcinogénico? Bueno, porque es maluco. Y aminas aromáticas, también estructuras cíclicas y policíclicas, que todos tienen la característica de que pueden ser causantes de cáncer. No es el objeto de la clase, no vamos a estar hablando de eso, y entonces vamos a... ¿Para qué entonces tiene nuestro organismo un sistema para la eliminación de los xenobiotas? Para liberar para eliminar las sustancias que tienen ese potencial de toxicidad, y para eso van a haber un grupo de enzimas que van a ser el objeto de la clase de hoy, que están localizadas en el hígado principalmente, como mucho el organismo, el órgano más importante del organismo para eliminar las drogas es el hígado. Estamos hablando de 80 a 90%. El riñón, en segundo lugar, los pulmones, también el aparato digestivo, pero hay enzimas metabolizadoras inclusive en el cerebro, y la piel es muy pequeña. Ahora bien, si ustedes están, me van a decir, bueno, la piel no importa. Pues déjenme decirles que sí importa, porque si una persona está tomando un medicamento, vamos a decir una tetraciclina, y el médico que le mandó la tetraciclina se le olvida decirlo, una muchachita joven con acné, y la mandan a tomar tetraciclina o una doxiciclina una vez al día durante un año. El médico tiene que advertirle a esa muchachita que no tome sol, porque al tomar sol se estimula la formación de sustancias bajo el efecto de enzimas metabolizadoras de xenobióticos de la piel, que pueden llevarla a desarrollar una reacción de fototoxicidad que la va a fregar no solamente durante el año que está tomando el medicamento, sino por el resto de sus vidas. Entonces, no es necesariamente que el hígado es cuantitativamente el más importante, pero los demás órganos donde hay P400 enzimas metabolizadoras, pues también hay mucha importancia. El metabolismo intermedio que ustedes estudiaron el primer año era para generar energía. Y el proceso que describió magistralmente Hans Krebs en los años 40, imagínense que ni yo había nacido, cuando ya él estaba ganándose su premio Nobel. Él utiliza oxígeno atómico en el proceso. En las reacciones químicas hay un átomo de oxígeno que contribuye a la oxidación de los glúcidos y de los lípidos, fundamentalmente de los glúcidos, si estamos hablando del ciclo de Krebs. Pero ahí tienen un resumencito facilito de lo que es el metabolismo intermedio. Esa no es la clase de hoy. Y no va a ser pregunta de examen tampoco, pueden respirar. El metabolismo de los xenobióticos, primero, no genera energía, no es su propósito. El oxígeno que utiliza es oxígeno molecular, o sea, son dos átomos de oxígeno que entran en las reacciones. Y el objetivo es hacer al compuesto más hidrosoluble para hacerlo más eliminable. No hay generación de... me cuesta hablar. Hay otros factores que no son precisamente metabólicos que pueden modificar el proceso de la biotransformación de los xenobióticos. Yo creo que la otra estaba más completa, pero bueno. Por ejemplo, la absorción de los compuestos por el tracto gastrointestinal. Ustedes saben que las personas a medida que envejecen, la capacidad de absorción por el intestino disminuye. Por eso uno ve viejitos que tienen 100 años, pero que todavía tienen mucho apetito y comen y comen y comen, y ustedes lo ven, están así de flacos. ¿Por qué? Porque no están absorbiendo bien. Pero un proceso de absorción de un medicamento, tipo una droga, que se absorba por el intestino, si ya hay un enlentecimiento del intestinal, etc., pues eso puede influir
Segundo, está la eliminación por la bilis. Y hay un fenómeno muy divertido que yo creo que es posible que ustedes no se lo hayan mencionado nunca, que es que al uno eliminar un medicamento en el hígado echa el metabolito hacia la bilis va hacia dónde? Hacia la tercera. Al duodeno. Y en el duodeno, el compuesto ya metabolizado vuelve a aparecer. Eso se llama el ciclo enterohepático, porque puede suceder, por ejemplo, que un compuesto que es metabolizado para unirlo con el ácido glucurónico, por ejemplo, como pasa con la bilirrubina, una droga que es metabolizada igual que la bilirrubina por unión con el ácido glucurónico, puede aparecer en el duodeno y la flora, la microbiota allí presente puede causar una reacción química para separar el ácido glucurónico y comérselo, que se parece muchísimo a la glucosa. Y entonces esa droga vuelve a quedar libre y se vuelve a reabsorber, y a eso se le llama el ciclo enterohepático del medicamento. Hay otros factores que pueden influir en los niveles de droga que están en el organismo, como por ejemplo la unión a las proteínas plasmáticas. Esa debe haber sido la clase de Miguel ayer. No necesitan que yo les explique nada de eso. Puede suceder que el hígado no esté sano, que el paciente tenga una hepatitis o que tome mucha caña y está en camino hacia una cirrosis y una insuficiencia hepática. Pueden haber cosas como, por ejemplo, el tiempo de vaciamiento del estómago. Es dramática la diferencia. Si usted agarra dos pacientes de 80 años, una mujer, que le da la misma dosis al mismo tiempo, puede ser que la mujer vacíe el estómago hasta 3 veces más lento que el hombre. Y también hay enfermedades como por ejemplo la gastroparesia de los diabéticos, que interfiere, y eso no tiene nada que ver con metabolismo. Son cosas que pueden modificar la presencia de la enfermedad. En pacientes ancianos, bueno, esto es bien importante. Cuando uno llega a los 40 años, el gasto cardíaco se empieza a enlentecer. Es fisiológico, normal, no es lo que uno quisiera, pero piensen desde el punto de vista de un medicamento que llegó al intestino, que se absorbió y ahora está en la sangre y se está distribuyendo. Ahora a esa droga que le queda, ir a su sitio de acción o metabolizarse para ser eliminada. No son secuenciales. Una droga no tiene que llegar a su sitio de efecto, para donde hace su efecto, para después ser metabolizada. Puede suceder que una molécula, oye, tuvo mala pata, se tragaron la pastilla, pasó a la sangre y en la primera vuelta te la agarró el hígado y lo eliminó. O puede suceder que en la segunda vuelta de estar circulando pasó por el riñón eliminó la droga. No hay un fenómeno secuencial, pero lo decimos secuencialmente porque es como lógico y además para poder aplicar las ecuaciones y los cálculos que hemos estado aprendiendo como parte de nuestra materia. Entonces, no crean que es que de las 8 de la mañana, a las 8 me tomé la pastilla, de 8 a 8 y media se absorbió, de 8 y media a 9 se distribuyó, y después de las 9 entonces que empezó el metabolismo. Desde el minuto que una molécula entra en la circulación, ahí puede pasar cualquier cosa. ¿Okay? Entonces, esto se los nombró Miguel en la clase de absorción de efecto del primer paso, que es un fenómeno en el cual ocurren variaciones interindividuales muy grandes y que consiste en que cuando la droga llega al intestino, ya en la mucosa del intestino puede ocurrir un efecto del primer paso. Puede que ocurra un poquito más arriba, la droga se absorbió, pasó sin problemas a través de la mucosa intestinal, subió por la porta, y cuando llega al hígado, el hígado dice, ahora me quedo con esto. Un ejemplo muy fácil de recordar de esto es el primero de los betabloqueadores, que es el propranolol.
propranolol se absorbe, pasa sin problemas a través de la mucosa gástrica, pero cuando llega al hígado, el hígado puede retirar de la circulación la primera vez que llega esa dosis desde un 20% hasta un 80%. Vamos a ir viendo en el transcurso de la clase cuáles son los factores, pero entonces uno no puede con propranolol. Cuando uno quiere mandarle a un paciente a tomar propranolol porque tiene una taquicardia o porque tiene cualquier cosa, tiene varias indicaciones, ya no se usa mucho para la tensión, pero sí. Uno no puede decir, la dosis para un adulto de 70 kilos normal es la de 20 miligramos 2 veces al día. No podemos decir eso, porque a lo mejor 20 miligramos para el que tiene mucha capacidad de primer paso, de efecto de primer paso, le va a retirar todo y no va a ser efectiva. Y el que tiene un hígado que no sirve para nada, que no lo puede metabolizar bien, pues con ese lo vamos a intoxicar con la misma dosis. Entonces, por eso es que hay medicamentos que tienen una variación interindividual muy grande, que no es necesariamente genética, ni es porque sus receptores están malos, sino porque su capacidad metabólica es muy diferente de otros. Eso puede pasar y pasa, de hecho, con frecuencia. Esto que ven ustedes aquí es una ilustración de esta es la mucosa gástrica, y esto a nivel de mucosa es una droga, no interesa la cuestión, pero fíjense que esa droga, cuando se da una dosis de 1 gramo por vía oral, hay un efecto de primer paso que retira prácticamente toda la droga. Yo no sé si atrás ven los punticos aquí de color verde, se distinguen. Entonces quiere decir que para esa persona una dosis de 1 gramo no es eficaz. Si duplicamos la dosis y damos 2 gramos, se logra sobrepasar esa capacidad de retiro de la droga, que es el efecto de primer paso, y entonces con una dosis de 1 gramo tenemos una cantidad de droga que se absorbe muchísimo mayor, no es el doble como sería de pensar que duplicamos la dosis, sino mayor porque había un efecto de primer paso que estaba interfiriendo aquí con la... El ciclo entero hepático, no se ríen del dibujito porque eso lo hice yo. Pero está bien, se supone que este es el hígado amarillo, me parece una media luna, ¿verdad? Aquí abajo está el duodeno y este bombillo está tan malo que no se distingue, que casi no se ve. Que por aquí están las asas a nivel del intestino delgado, el duodeno y el hígado. Y aquí se está llevando a cabo la absorción de la droga a través de la vena porta. ¿Cuántos sistemas de vena porta tenemos en el organismo? No, hay 2. Y eso que me puse mis aparatos. No saben. Hay 2. ¿Qué es un sistema porta para empezar? ¿Qué es? Un sistema porta comienza en capilares, en un extremo, que se reúnen, forman vénulas, que forman venas, y después esa vena llega a otro sitio donde se vuelve a dividir y se vuelve a capilarizar. O sea, que capilares en una punta y capilares en la otra. Tenemos 2 sistemas portales en nuestro organismo. Uno es en el intestino y el hígado, y el otro es en la hipófisis posterior, para comunicarse con el hipotálamo, para la producción de las hormonas de la hipófisis posterior, es necesario el segundo sistema portal que hay en el organismo. Entonces, ustedes están viendo aquí que la droga se está absorbiendo, pasa a través de la porta al hígado. En el hígado se metaboliza, el producto metabólico es eliminado por la bilis y vuelve a caer al duodeno. Y entonces puede suceder lo que les decía hace un momento, que la droga que regresó al intestino pueda un tiempo después ser reabsorbida. Y entonces esto es lo que vamos a observar. Aquí se ingirió el medicamento, se absorbió,
pasó a la circulación, se metabolizó, se eliminó por la bilis y resulta que aparece un segundo ciclo porque se volvió a absorber. Ese segundo ciclo generalmente tarda varias horas, 2, 3, 4 horas después del primero, porque eso es más o menos lo que tarda un proceso digestivo normal. Y no ocurre con todas las drogas, no ocurre con todas las drogas, pero hay que saber qué es. Este Hart T. Williams que les mencionaba al principio de la clase, y esta es la primera página de su libro, que lo llamó Detoxification Mechanisms, mecanismos de detoxificación. Hizo un trabajo de hormiga, pero él tenía el concepto equivocado de que eso lo hacía el organismo para disminuir la toxicidad. Eso no es correcto. La toxicidad puede que disminuya porque se aumentó la eliminación, pero no porque la droga cambió su naturaleza para dejar de ser tóxica. Hay compuestos metabólicos que son menos tóxicos que la droga madre, hay compuestos que son más tóxicos que la droga madre. Eso no hay manera de saberlo hasta que no lo estudie. El concepto de aquella época era que el compuesto A se activaba al compuesto B y después se inactivaba al compuesto C. Y podría suceder que A se inactivara en vez de activarse y B ya había como un paso menos en el proceso metabólico. Eso ya no es el concepto que es. Hoy día sabemos que pero aquí tenemos un compuesto que ¿cuál es el objetivo de que un compuesto se metabolice? Es hacerlo más eliminable. Para hacerlo más eliminable queremos hacerlo más soluble, más hidrosoluble, para que después el riñón, que es el órgano por excelencia de eliminación, lo pueda eliminar, ¿verdad? Entonces puede suceder que con un compuesto lipofílico sea sometido, por ejemplo, a un proceso oxidativo o a un proceso hidrolítico o un proceso de reducción, y entonces se forman moléculas a las cuales se les ha sumado oxígeno y tienen el compuesto con el filtro de esta que tiene actividad de esos electrones, y que lo que tiene es un grupo hidroxilo agregado. A eso lo llamamos un metabolismo oxidativo de fase 1. Después de haber pasado por la fase 1, si la droga quedó muy hidrosoluble, se puede eliminar de una vez cuando pasa por el riñón. Si no quedó lo suficientemente hidrosoluble con ese primer paso oxidativo, existe un segundo paso que llamamos de fase 2, que son reacciones de conjugación, o sea, de unión de una molécula con otra molécula, y esa otra molécula puede ser con glutatión, puede ser con ácido sulfúrico, puede ser con ácido acético y sobre todo con el ácido glucurónico, y consiste en la unión covalente entre la droga que estamos tratando de eliminar y estas drogas, y que tienen en común todas estas moléculas que están aquí, como para que valga la pena reaccionar con ellas, que son muy hidrosolubles. El ácido glucurónico, por ejemplo, tiene como 6 grupos hidroxilo. El glutatión es una molécula súper interesante. ¿Ustedes me han hablado del glutatión? Es como el escudo protector, sobre todo en el hígado, para protegernos de las moléculas reactivas que pueden causar daño molecular. Hay varios tipos de reacciones que las vamos a mencionar nada más, porque yo no quiero que se pongan a estudiar química para escribir ecuaciones de cuáles son los posibles de otra forma. Esto no tiene objeto. Para nosotros como médicos no nos interesa eso, a los químicos les parece apasionante. Yo hice mi tesis doctoral sobre toxicidad de paraminofenol sobre riñón de rata, y el que me hizo el examen para graduarme
estaba furioso conmigo porque yo no le había identificado los metabolitos. Le dije, a mí no me interesa. A mí me interesa lo que yo logré hacer con glutatión para proteger los riñones de mis ratas. Pero que fuera una cosa o fuera otra, realmente para mí como médico no tenía mucho interés. Pero me costó casi, bueno, estuve discutiendo bien largo para no admitir. Bueno, entonces, el objetivo es agregar a la molécula grupos químicos que la hagan más hidrosolubles, como grupos de oxidación que agregan un OH, grupos de reducción que quitan algo para liberar un OH que estaba por ahí, o hidrólisis, o sea, se partió una molécula en dos pedazos porque había a lo mejor una reacción de éster en que se liberó por un lado un ácido carboxílico y del otro un hidroxilo. Las reacciones de fase 2 de conjugación las vamos a pasar por encima de rapidito, que catalizan la reacción con una molécula muy hidrosoluble, como les pongo aquí. Y entonces tienen la droga, cualquiera que sea, pasa por un metabolismo de fase 1, se produce un derivado, y ese derivado puede pasar por un metabolismo de fase 2 para convertirse en un conjugado. Este es el ácido glucurónico, y entonces el ejemplo aquí es una molécula de aspirina. La aspirina tiene un grupo carboxílico y un grupo éster, aquí es acetil salicílico, y entonces se desacetila a ácido salicílico en un primer paso metabólico, y en un segundo paso metabólico el hidroxilo que se liberó y que se quedó puesto en esta fase de la reacción puede reaccionar con el ácido glucurónico y convertirse en un glucuronato de ácido acetil salicílico. En general, puede haber más de una vía metabólica. Es raro que haya una sola. Y algunas de ellas pueden ser tóxicas y pueden ser causa de intoxicaciones agudas, como era el ejemplo que les ponía del paracetamol, y lo vamos a ver más adelante. Pueden haber reacciones de fase... no quiero seguir hablando de reacciones oxidativas. Reacciones hidrolíticas, reacciones de conjugación, y no quiero, porque perdimos mucho tiempo mientras llegaba el aparato, no me voy a extender en hablarles, pero yo les voy a mandar la clase completa en diapositiva sobre la glucuroniltransferasa, con la que todos estamos súper familiarizados porque es la principal fuente de catabolismo de la bilirrubina. La glucuroniltransferasa, cuando los niños nacen, tienen muy poca glucuroniltransferasa, tienen un hígado muy inmaduro, y ese hígado no llega a su madurez sino como a los 2 meses. Y entonces tenemos una cosa que se ve con muchísima frecuencia, los que son más aquí, a lo mejor hasta los individuos carne propia, y es lo que se llama la ictericia fisiológica del recién nacido. ¿Qué es eso? Una glucuroniltransferasa que todavía no está cumpliendo con su trabajo. Eso es común, muy común, pero cuando es excesivo, se presta, ya lo vamos a ver en pediatría, a problemas de toxicidad muy serios. Después están las reacciones de sulfatación, que la vemos con el paracetamol, la vemos con los esteroides, la vemos con la alfametildopa. Vemos reacciones, aquí actúan las sulfotransferasas, se llama sulfatación, o sea, un ácido sulfúrico, la droga, pero no va a haber la reacción hasta que no actúe la sulfotransferasa que va a unir las dos. Es importante la fosfodienosila como coenzima, para un factor para ofrecer el ácido sulfúrico, y más reacciones de conjugación. Esto que ven ustedes aquí es mi amigo el glutatión, sin el cual yo no tendría un doctorado en la Universidad de Lund, porque fue trabajando con glutatión que pude hacer mi tesis. Aquí lo que hay es un enlace de disulfuro, muy similar al que une los dos anillos de la insulina. Cuando se liberan estos dos, cuando se rompe el enlace
del glutatión quedan dos moléculas que tienen un grupo sulfidrilo y ese grupo sulfidrilo reacciona con mucha facilidad para neutralizar moléculas y es algo, miren, cuando uno agarra en un experimento, mide los niveles originales de glutatión en el tejido hepático, después se le da al animal de experimentación una cierta cantidad de, vamos a quedarnos con paracetamol, de paracetamol. El paracetamol se activa en el hígado y una de sus vías de activación metabólica de biotransformación es una molécula potencialmente tóxica porque le queda un electrón libre sumamente reactivo que va a tratar de unirse con proteínas, con ácidos nucleicos, que eso cuando ocurre en cantidades excesivas puede llegar a causar la muerte. Por lo menos puede destruir el hígado de la persona que se tomó una dosis excesiva de paracetamol. El glutatión, con estos dos sulfidrilos que se liberaron en esta parte de la molécula, agarra esas moléculas reactivas y las va neutralizando. Y uno hace el experimento en el tiempo, tomas muestras de sangre del paciente o muestras de tejido hepático y vas midiendo los niveles de glutatión desde el momento en que se administró el paracetamol hasta, no sé, 1 hora, 2 horas, y uno ve como los niveles de glutatión van bajando, porque para ellos actuar como escudo protector, la molécula tiene que autodestruirse, tiene que romperse su enlace disulfuro. Y es un sistema fantástico como protector contra carcinógenos, contra letales, productos de reacciones metabólicas que produjeron metabolitos reactivos, todo eso, pero después tiene que ponerse el organismo como loco a fabricar glutatión. Es una lástima que no hayan pastillas de glutatión, porque el glutatión se destruye en el estómago por el ácido clorhídrico, porque sería una forma de prevenir toxicidad. Y yo vería mucha gente yéndose de farra y para evitarse problemas después al día siguiente tomándose un par de gramos de glutatión para proteger su hígado. Lamentablemente no se puede hacer. Las enzimas que manejan el glutatión se llaman glutatión S-transferasas. S porque la transferencia se hace con el azufre que quedó libre al romperse el enlace disulfuro que habíamos visto. Hay muchos tipos de glutatión S-transferasa y hoy día son consideradas moléculas importantísimas para la prevención de toxicidad, inclusive en mecanismos de prevención de cáncer. Lamentablemente hay formas genéticamente predeterminadas y algunas personas son más susceptibles. No me quiero extender mucho en esta parte, pero las acetiltransferasas son el segundo gran grupo de enzimas metabolizadoras de fase 2, que están representadas por la acetiltransferasa. Hay 2 acetiltransferasas, hay muchas más, pero hemos estudiado más en el ser humano. Son la N-acetiltransferasa 1 y la N-acetiltransferasa 2. Y está bien demostrado el papel de la presencia de esas enzimas o la ausencia por variación genética en la prevención, por ejemplo, del cáncer de vejiga causado por la acumulación de metabolitos reactivos en la vejiga, pero sobre todo, al menos en un estudio que hicimos aquí hace ya como 10 años, los metabolitos del humo de tabaco. La N-acetiltransferasa es la responsable de la protección de ese. Bueno, todas estas enzimas metabolizadoras de fase 2 pueden estar sujetas a polimorfismo. Poli significa cuando es más débil, y morfos significa forma. Entonces, un polimorfismo quiere decir que hay más de una forma de algo. Podemos tener polimorfismo de muchas cosas y hay muchísimas enzimas en el organismo en las que se han demostrado polimorfismos, algunos con importancia clínica. Y en Venezuela, en el mundo, lo que reacciona más para reducir la protección del organismo son la glutatión S-transferasa 1
1, la variedad T, variedad M y variedad P. Cuando uno hace, eso lo hice yo en un postdoctoral en Alemania, tú le sacas sangre a una persona, aíslas sus linfocitos, haces un PCR y puedes demostrar si la persona expresa o no expresa una determinada enzima. Nosotros estudiamos la GST-M y GST-T1, esas dos, y estudiamos en el acetiltransferasa 2. Y encontramos, una de las cosas que encontramos que fue un hallazgo que no esperábamos, es que yo me vine a Venezuela y volví a los 3 meses y me llevé las muestras como de 300 voluntarios que donaron sangre para que yo pudiera hacer ese estudio. Y yo me tuve que regresar, tenía clases aquí, y los alemanes no me mandaban el resultado del trabajo. Pasa que no, los alemanes son así para trabajar y trabajar. Y entonces yo llamé a Alemania y les digo, ¿qué pasa que no me han reportado el resultado del estudio sobre acetiltransferasa? Entonces me dicen, no, estamos apuradísimos porque eso hay que presentarlo en París dentro de un mes o 2. Y no encontramos, no nos dan los resultados. Pero explícame por qué nos dan. Dice, porque no se parecen nada a los de los españoles que ya hemos estudiado. Le digo yo, ajá, y me dice, bueno, ustedes en Venezuela no son españoles. Le digo, mire, hermano, en Venezuela somos de todo. Nosotros tenemos de indio, de negro, de blanco, ahora tenemos de chino, de persa, de quién sabe qué más tenemos. Entonces no pueden comparar los datos de Venezuela. Ah, así es la cosa. Bueno, a los 3 días tenían los resultados, porque yo creía que ellos estaban equivocados, que los requerimientos les estaban saliendo mal. Lo que estaba saliendo era que Venezuela es completamente diferente. Nosotros como venezolanos podemos no reaccionar igual que otras personas de los países determinados. Si hay un factor metabólico de por medio, puede suceder. Quiero más adelante tener una diapositiva donde está el trabajo que se presentó a París para esas son las enzimas de fase 2, que son la segunda parte de la secuencia que vimos hace un rato. La parte cuantitativamente más importante son las de fase 1, que están representadas principalmente por un grupo muy grande de enzimas, que se llaman las enzimas del citocromo P450. ¿A ustedes les hablaron de eso en bioquímica? Cuando yo les digo P450 no me dicen guau, ¿verdad? O sea, algo con lo que estamos familiarizados. Cuando yo llegué a Venezuela, después de terminar el doctorado, en 1980 y tantos, un bojote de años, solamente se sabía que había 2 tipos de P450. Uno que reaccionaban más con el fenobarbital y otras que reaccionaban más con el benzopireno. Hemos cambiado de opinión con eso, como ustedes no se pueden imaginar. Que si tomamos P450, esta molécula que está aquí, y esto que ven ustedes en otro color en el centro es un grupo M que es igualito al de la hemoglobina, no se diferencia en nada. Ahí me pueden hacer sí cuando falten 10 minutos porque se acaba la clase. ¿Ya? 12:47. Okay, ya vamos a terminar. Bueno, entonces el grupo M de el P450 tiene un átomo de hierro, tal cual como lo tiene la hemoglobina, y es pivotal para que se pueda hacer el metabolismo porque ese es el que capta al oxígeno. Vamos a parar por hoy y seguimos el viernes.